noches. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Creo que estamos analizando unos artículos del órgano de administración, si no estoy mal. ¿Qué artículo nos quedamos? Disculpen. ¿163, Lick? Oh, muy bien, vamos a analizar ahora. La representación. Dice el artículo 64, dice el administrador único o el consejo de administración en su la representación legal de la sociedad de eso la razón, a menos que otra cosa disponga en la escritura constitutiva. El Consejo de Administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviera facultado para ello en la escritura social y por la Asamblea General. Es decir, como lo habíamos dicho al definir esta figura, este órgano de la sociedad mercantil, que es su órgano de administración, pues tiene a cargo la representación legal de la sociedad y si fuera de él, también va a utilizar, aquí dice el uso de la razón social, pero que esta es una mala elección del legislador, porque recordemos que la sociedad anónima se va a identificar por medio de una denominación social. Entonces, en todo caso, lo que los administradores podrían hacer uso de esta es de la denominación social. Pero este tipo de sociedad como una denominación social, ¿sí? Eso lo vimos y está regulado en el artículo 87. La anónima es una denominación la que podrá formar libremente con el agregado obligatorio de la sociedad anónima que ya se desea. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación de los para la sociedad. Entonces, dice que el Consejo de Administración y el Administrador Único pueden otorgar los poderes para que estuvieran facultados en la ley. Si no tuvieran esas facultades, si al momento de constituir la escritura, si al momento de constituir la sociedad, en esa escritura constitutiva establece la asamblea es la que va a decidir esas especiales, esa circunstancia tan particular, lógicamente hay necesidad también generar una oportunidad. Hablábamos del órgano de administración, que establecimos que cuando el término de administración no tiene facultades, deciden los socios. Y si deciden los socios, la lógica nos empuja a establecer quien va a decidir va a ser la asamblea, ¿verdad? El órgano de soberanía. Voto de los administradores. Si la escritura social lo autoriza expresamente, los administradores podrán ser representados y votarán en la reunión del Consejo de Administración por otro administrador acreditado con carta, poder o mandato. Es decir, los administradores, ¿sí?, se pueden, así como los socios se pueden hacer representar en las asambleas, los administradores pueden hacerse representar también en las reuniones del Consejo de Administración. Recuérdense que el Consejo de Administración va a tener reuniones. ¿Sí? Va a tener reuniones y lógicamente que es cuando es colegiado, cuando es pluripersonal. Entonces los administradores se reúnen, toman decisiones, los administradores lideran y votan las decisiones, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer constar en un libro, ¿verdad? Pueden hacerse representar por un mandato o carta poder. ¿Quién va a representar a otro administrador? Pues lógicamente que otro administrador. No podía ser uno. Aquí la ley lo establece claro, ¿sí? Dice, los administradores podrán ser representados y votarán en las reuniones del Consejo de Administración por otro administrador acreditado por carta poder o mandato. O sea, tiene que ser representado por otro. Esto lo habíamos visto, creo yo.
lo habíamos visto, señores. Señores, esto ya lo habíamos visto. Disculpe, ¿dónde nos quedamos acá, por favor? No, estoy confundido con las asambleas. Vamos a seguir. Bueno, analicemos este. Dice, presidente del Consejo de Administración. La escritura social determinará la forma de designar al presidente del Consejo de Administración. Y a falta de estipulación, será el presidente el administrador primeramente nombrado y en su defecto el que siga el orden de designación. O sea, se va a nombrar, la escritura social va a designar quién es el presidente del Consejo de Administración, pero si no designa quién va a ser el presidente de ese Consejo de Administración, va a ser el que primeramente se nombre. Y si él no acepta, va a ser el siguiente, y así sucesivamente. El presidente del Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la sociedad y representará a todos, y representará en todos los asuntos y negocios que haya resuelto, salvo práctico contrario. O sea, el que cuando estamos hablando de un consejo de administración, cuando estamos hablando de una administración colegiada, quien va a representar a la sociedad va a ser ese presidente del consejo de administración. En todos los asuntos o negocios que tienen que ver con la sociedad. Dice, no obstante lo anterior, el consejo de administración podrá nombrar de entre sus miembros un delegado de los actos y contratos. No obstante que el presidente ejerce la representación legal de la sociedad, también se puede nombrar otro administrador para que pueda ejecutar actos concretos del Consejo de Administración que sean propios de la sociedad. Dice resoluciones del Consejo. Artículo 167. Para que el Consejo de Administración pueda deliberar y tomar resoluciones válidas, ya que la mayoría de sus miembros esté presente, debidamente representada en la reunión, salvo que el quiera lo mayor. Este es el quórum de presencia del Consejo de Administración. Entonces, para que ellos puedan tomar resoluciones, se requiere que la mayoría de sus miembros esté presente, ¿sí? Y que si no están presentes, los estén debidamente representados por mandato o carta a poder por medio de otro administrador, ¿sí? Entonces, tiene que estar la mayoría. ¿Qué es la mayoría? La mitad más uno, ¿sí? La mitad más uno. Es la mayoría, 51%. Dice, las resoluciones del Consejo de Administración se tomarán por la mayoría de votos de los administradores presentes o representados en reunión, salvo que la escritura social exija una mayoría calificada. Como en el caso anterior, el quórum es de la mayoría, salvo que la escritura social sea el número mayor, y para tomar las resoluciones también se requiere el voto de la mayoría, a menos que la escritura social establezca otra mayoría calificada. Como hemos definido diciendo que la mayoría es la mitad más uno, 51%. ¿verdad? Dice, cada administrador tendrá un voto, pero cada administrador tendrá otro. El presidente podrá tener voto resolutivo en el caso de empate, es decir, se determina en la escritura social. O sea, ¿cuántos votos va a tener el administrador? Va a tener un voto. Pero el presidente tiene voto en caso de que exista un empate en la decisión, un empate, el voto del presidente va a servir para desempatar esa decisión, para poder dilucidar, para establecer esa decisión. ¿Dudas de lo que he hecho por ahora? ¿No existe ninguna duda? Bueno, administrador. Dice, la escritura social puede disponer el nombramiento de administradores suplentes. Estos llenarán las vacantes temporales o definitivas que se presentaren en el Consejo de Administración, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social. De no haber administradores suplentes ni haberse previsto en la escritura social la forma de llenar las vacantes que se presenten en el Consejo de Administración,
Con el cargo de administradores, la Asamblea General hará la designación. Es decir, cuando se establece administradores suplentes, son aquellos que van a entrar a tomar posesión regular, pues no esté, o simple y sencillamente ya no puede ejercer el cargo. Fue dimitido en su cargo, usted tenga que entrar un suplente. Un suplente que Estado de estructura constitutiva. Existe establecido, estipulado en la escritura social, la Asamblea General hará la designación de ese que deberá votar. Dice, interés esta hora, artículo 169. El administrador que tenga interés directo o indirecto en cualquier operación o negocio deberá manifestarlo a los demás administradores, abstenerse de participar en la deliberación de resolución de tal asunto y retirarse del local de la reunión. El administrador que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que causen a la sociedad. O sea, si hay un administrador que tiene algún interés directo o indirecto porque hay algún negocio o donde él esté involucrado o donde tenga involucrada, por supuesto, su parcialidad, porque puede tener beneficio o algún perjuicio también. Entonces, él se debe de abstenerse de deliberar, de votar en ese tipo de decisiones, porque esto puede provocar en un momento determinado que su voto no sea un voto ecuánime, no sea un voto imparcial, y que va a perjudicar algún daño a la sociedad, ¿verdad? Y si provoca algún daño a la sociedad o un perjuicio, pues lógicamente que es responsable de los daños y perjuicios. Entonces puede iniciarse una acción para reclamar esos daños y perjuicios. Esta acción va a ser ventilada en la vía de juicio sumario. Entonces, juicio de conocimiento tipo en materia mercantil. Hemos visto que en algunos casos, por ejemplo, la impugnación de los acuerdos establece que es en la vía ordinaria, ¿verdad? Entonces aquí es en la vía de juicio sumario. Dice beneficios ajenos a los negocios sociales. Todo administrador que por razón de serlo derive alguna utilidad o beneficio personal ajeno a los negocios sociales deberá manifestarlo al Consejo de Administración o a la Asamblea General en el caso de ser administrador único, para que tomen las resoluciones pertinentes. De no hacerlo, podrá ser obligado a integrar al patrimonio de la sociedad tal beneficio o utilidad de ser promovido en su cargo. O sea, si las actividades que está ejerciendo obtiene algún beneficio, la lógica nos empuja a establecer que tendría que reportarlo a la sociedad para que la sociedad lo tome en cuenta y pues pueda apartarlo de eso o pueda establecer si es pertinente o no que tenga que vengar esos emolumentos. Responsabilidad general. Dice, el administrador responderá ante los accionistas y ante la sociedad por los daños y perjuicios causados por su culpa. Refieren a la solidaria, o sea que las responsabilidades del administrador cuando actúa por culpa es cuando el término culpa es un término que tiene que ser que no es atribuirle a una persona la responsabilidad cuando actúa con dolo. No. Capaz es un sinónimo de imprudencia. Se viola alguna responsabilidad. Cuando son varios los administradores, la responsabilidad solía
de acciones que hemos explicado en otras figuras, y también como la solidaridad de los socios, etcétera, en las sociedades colectivas, también aquí la existe. Dice, estarán exentos de tal responsabilidad los administradores que hayan votado en contra de los acuerdos que hayan causado ese daño, siempre que el voto en contra se consigne en el acta de la reunión. O sea, el administrador que vota en contra de esa decisión, ¿sí?, y que provoca daños y perjuicios, pues entonces él está a salvo y no tendrá que deducirse en contra de él ninguna responsabilidad de título de juicios. Pero lo que debemos entender acá es que para que ese voto disidente, para que ese voto contrario a la decisión que provocó un daño o perjuicio de administradores a la sociedad sea válida, pues ejerce control en el no es válido. Por eso es que dice aquí, estarán exentos de tal responsabilidad los administradores que hayan votado en contra de los acuerdos que hayan causado el daño, siempre que el voto en contra se consigne en el acta de la reunión. Sí, ampliando un poquito más esto de la culpa, dice el administrador responderá ante la sociedad, ante los accionistas y ante los acreedores de la sociedad por cualquiera de los daños y perjuicios causados por su culpa. Bueno, aquí sí es cuando actúa de forma dolosa, porque cuando se establece que no es de forma dolosa es cuando es porque actúa por descuido. Sí, perdonen, pero que está interpretando mal esta parte, este precepto. Entonces, el espíritu de este primer párrafo es la responsabilidad de un administrador cuando causa daños a la sociedad, que son atribuibles a su persona. ¿Sí? En el siguiente párrafo, el administrador que vote en contra de esa decisión y cuyo voto disidente, cuyo voto contrario se haga constar en el acta de la reunión, pues entonces está liberado de esta responsabilidad. El 172 nos habla, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna duda? A ver, Rocío Quiroga. No, Lick, ninguna duda. Gracias. Jacqueline Carolina Ramírez. No, Lick. Muy bien. El perrito también no tiene ninguna duda. Él tampoco tiene dudas, Lick. Gracias, todo bien. Ah, va. Perfecto. Bueno, don Jorge. Buenas noches, Lick. No, Lick, todo claro, gracias. Ok, bueno, si tienen alguna duda, me paran inmediatamente, por favor. Dice responsabilidad de... Además, ¿sí? Hola. Sí tengo una Buenas duda noches. con este otro incidente que estaba usted Dígame. diciendo. No le escuché muy bien. Sí. No sé si me lo puede ¿De qué? No explicar. entiendo. Del voto ese que había Chicos. dicho usted del incidente de la culpa de no sé quién. Es que no lo escuché bien. Lo que pasa es que aquí es que cuando un administradores están votando para poder ejercer su propio de la administración, y por culpa de algún administrador o de varios se provoca un daño o perjuicio a la sociedad, pues ellos deben de responder, y como lo reitero, esa responsabilidad es dilucidar en la vía del juicio sumario. Es un sumario de daños y perjuicios. Ahora bien, aquellos administradores que han votado en contra de esa decisión, pues lógicamente que son administradores disidentes porque no votaron a favor de esa decisión. Esos votos contrarios o disidentes, contra ellos no cabe ninguna acción de responsabilidad. Ellos votaron en contra de esa decisión, ellos no aprobaron esa decisión con su voto. Entonces, es un voto disidente, es un voto contrario. ¿Sí? Ellos hacen un requisito sine qua non, la condición sine qua non para que esto se dé, es que esa decisión de haber votado en contra se haya anotado en el acta respectiva, en donde se documenta esa asamblea, esa reunión de los administradores, ¿sí? Porque si no está ahí,
Lógicamente que también tendrás que responder por los daños y perjuicios. ¿Estamos ahí? Sí, Lick, hoy sí le entendí. Gracias, muy fino. Bueno. Analicemos ahora la responsabilidad específica. Además, los administradores serán también solidariamente responsables, dice, de la efectividad de las aportaciones, de la efectividad de las aportaciones y de los valores asignados a las mismas, si fueren en especie. O sea, que ellos van a responder de que esas aportaciones sean, de que las aportaciones que han dado los socios, las acciones de capital, las de capital agrario y no binario, que han dado los socios a la sociedad, de que esas acciones existan y que los que se sean asignados respondan, ¿sí? Si son en especie. Dice el real, de la existencia real de las utilidades netas que se distribuyan en forma de dividendos a los accionistas. A responder de las ganancias de la sociedad por un ejercicio social a la sociedad recoge como ganancias, ¿sí? Y que sean distribuidas a través de dividendos en los accionistas. Recuérdense que ya en su oportunidad que un dividendo es una fracción o una porción, de las utilidades que le corresponde a cada socio. O sea, los dividendos son fracciones o cuotas de ganancias o de utilidades que hay que repartir a los accionistas. Número 3 dice, de que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales y que ésta sea veraz. ¿Qué quiere decir? Que la contabilidad se lleve de conformidad con lo que establece el derecho tributario, el derecho fiscal, como lo establece la ley, conforme al sistema de partida doble y con todos los libros que la sociedad tiene que llevar, y que esa contabilidad sea veraz, es decir, que realmente responda y que establezca cuál es la verdadera situación económico-financiera de la sociedad. Exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales. Los administradores velan porque los acuerdos que han tomado los socios en asamblea general, que es el órgano de soberanía de la sociedad, se cumplan. Entonces, por eso es que el licenciado Jorge me ha dicho que esta función es muy, muy delicada, y aquí le podemos entender las razones de no querer ser administrador de una sociedad. Son varias responsabilidades. Inclusive pueden haber hasta responsabilidades penales. Extinción de responsabilidad. La responsabilidad de los administradores ante la sociedad y los accionistas queda extinguida. Dice, por la aprobación de los informes y de los estados financieros rendidos en asambleas generales respecto a las operaciones explícitamente contenidas en él, salvo que, o sea, cuando los socios en asamblea, porque recuerden que cuando es una asamblea ordinaria tienen un informe de administración, un informe del órgano de fiscalización, el proyecto de los honorarios de ambos, la memoria de actividades de la sociedad, el estado de pérdida de ganancias en base general, demás documentos, dice. Entonces, en este caso, cuando los accionistas en una asamblea aprueben los estados financieros rendidos por la... O sea, ¿qué informe? El informe del órgano de fiscalización y la administración, lógicamente. Entonces, cuando los socios, ¿sí?, aprueben los estados financieros en asamblea, ¿sí?, aprueben los estados financieros respecto a las operaciones sociales, entonces liberada la responsabilidad de un administrador, salvo o a menos que la aprobación de tales documentos se haya hecho en virtud de datos no verídicos. ¿Cómo determinar que esos datos no son verídicos? Lógicamente que hay que venir y nombrar para que ilumine justamente que más allá de a través de una auditoría contable, ¿verdad? De acuerdo a los actos de reservar o ejercer la acción de responsabilidad. Cuando los sometedores documentos
para su aprobación, lo que ellos es que algún administrador o todos los administradores tienen acción de responsabilidad porque ejecutan actos en perjuicio de los actos que están en detrimento de las utilidades, actos de los que se establezca que hay en detrimento, actos de los que establezca que la memoria e informes del órgano de administración o de fiscalización son totalmente anómalos, porque no reúnen los requisitos que la ley establece. Dice, si hubiera procedido en cumplimiento de acuerdos de la Asamblea General que no sean notoriamente ilegales. Eso no tiene mayor explicación. No tiene mayor explicación porque cumple acuerdos de la Asamblea que lógicamente que no son notoriamente legales, quiere decir que la ilegalidad del mandato no es manifiesta. ¿Sí? Dice, por la aprobación de su gestión o por renuncia expresa o transacción acordada con la Asamblea General. Recuérdese que esa transacción la habíamos visto con antelación, que es cuando hay una transacción entre los accionistas, uno se quiere remover un administrador, y por cierta circunstancia puede haber alguna transacción. Es una transacción, pues, un trato mercantil civil por el cual los sujetos van a ponerle fin a un pleito, van a ponerle una disputa que ya comenzó, que ya existe un juicio o no, y ambas partes pues hacen concesiones recíprocas con el objeto de terminar ese juicio que van a terminar el juicio que ya inició o evitar el pleito futuro, ¿verdad? Dice, la acción de responsabilidad contra los administradores se entablará previo acuerdo de la Asamblea General que puede ser adoptado aunque no conste en la agenda de la sesión. Dice, la propia Asamblea General designará a la persona que haya de ejercer la acción en nombre de la sociedad. Entablar la acción dentro de los 2 meses siguientes al acuerdo, cualquiera estará en defecto del nombrado, hablar a nombre de la sociedad. Entonces, la ley va a establecer una persona que va a iniciar esa acción de responsabilidad en contra del administrador y esa persona tiene 2 meses para entablar el proceso correspondiente de responsabilidad que se debe sumar. Y si el nombrado no ejerce esa acción en nombre de la sociedad, la acción la puede entablar cualquier accionista, Dice, solo podrá renunciarse al ejercicio de esta acción, desistirse de ella o celebrarse transacción, eso es lo que había visto aquí, que yo lo conocía, pensé que no lo habíamos visto. Solo podrá renunciarse al ejercicio de esta acción, desistirse de ella o celebrarse transacción al efecto, mediante el acuerdo de una Asamblea General adoptada por la mayoría del por una mayoría del 75% de las acciones con derecho de voto. O sea, cuando el 75% de los accionistas que representen en las acciones con derecho de voto voten a favor de que se celebre, de que se renuncie a la acción de responsabilidad en contra de un administrador, entonces se tiene por renunciado ese derecho. Dice, el acuerdo de promover acción de responsabilidad contra uno o varios administradores causa la remoción de los mismos, aunque posteriormente se disponga la celebración de transacción de ellos. Aunque se celebra una transacción con ellos, se acordó una acción de responsabilidad, la consecuencia es la dimisión, ¿verdad? La remoción de los administradores. O sea, aunque se lleve alguna transacción con ellos para ya no ejercer esa acción de responsabilidad, deben ser remozados de su cargo. Se les debe despedir, ¿verdad? Se les debe hacer cesar en el cargo. Se les remueve. Y sí, mínimo de accionistas que pueden entablar la acción.
No obstante lo establecido en el artículo anterior, los accionistas que representen por lo menos el 10% del capital podrán entablar conjuntamente contra uno o varios administradores la acción de responsabilidad, siempre que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades a favor de la sociedad y no únicamente el insumo de la acción. ¿Sí? Que los actores hayan votado en contra de la resolución que extinguió la responsabilidad de los administradores. Los bienes que tengan como resultado de la acción serán percibidos por la sociedad previa deducción de los gastos comprobados en que hayan incurrido para ejecutarla. O sea, de aquí, no obstante lo que habíamos visto anteriormente, que se votó para ejercer una acción de responsabilidad en contra de los administradores y que se puede llegar a un acuerdo en el que se va a desistir o se puede renunciar a esa acción de responsabilidad que un 75% de los con derecho de voto. Los accionistas que hayan votado en contra de esa decisión, que sean por lo menos del 10%, podrán entablar de forma conjunta contra uno o varios administradores, deduciéndoles siempre que la demanda comprenda el monto total de responsabilidades a favor de la sociedad, y no solo únicamente que favorezcan a un grupo pequeño de administradores en ese 10%, sino que ese 10% de votar e iniciar una acción de responsabilidad en contra de un tiene que beneficiar a la sociedad, tiene que ser un beneficio de la sociedad. Los actores que hayan votado en contra de la resolución que se extinguió, dice que hayan votado en contra de la resolución que extinguió la responsabilidad de los administradores. O sea que para que ese 10% pueda actuar, ser votado en contra, ¿sí?, de renunciar al derecho de responsabilidad. Entonces ese 10% iniciar esa acción ante el juez competente. ¿Sí? Voy a iniciar la acción ante el juez competente. Una característica especial es que tiene que hacerse valer los derechos de la sociedad, no de los perjudicados, sino que eso tiene que ser en un interés de carácter universal en favor de la sociedad. Dice acción de indemnización. Entonces, los artículos precedentes queda acciones de indemnización que pueden corresponder a terceros de los administradores que les ceden los intereses de aquellos. Si hay, es mucho esa parte de responsabilidad que tienen los administradores con sus deberes y que tienen propiedad. Pero derechos son más accionistas. Entonces, no obstante ese tipo de acciones, de la acción entre accionista cuando sus derechos personales han sido vulnerados por parte de un administrador. Entonces, también puede iniciar la acción atractiva solo a él, no a los demás. También pueden haber terceros que pueden ser acreedores directos de la sociedad o cualquier persona que la sociedad la sociedad tiene carácter de deudora y ellos acreedores de la sociedad. Son terceros que tengan intereses lesionados o que sean perjudicados, entonces también pueden iniciar acciones en contra de los administradores. Son responsabilidad. Y eso está aquí más ampliado en 177. Este artículo dice, los acreedores de la sociedad solo podrán dirigirse contra los administradores cuando la acción que tienda a reconstruir el patrimonio social por la sociedad se trate de un acuerdo que amenace gravemente la garantía. Entonces ya analizamos
que esa acción la pueden los accionistas, un 75% de ellos, la pueden ejercer un 10% que no votó a esa decisión, que no votó en ese 75%. Ya vimos también que terceros pueden hacerlo, accionistas que tengan perjudicados sus derechos. Cuando esas decisiones de los administradores pueden afectar de forma muy grave, que puedan perjudicar la garantía hipotecaria, prendaria de cualquier índole que la sociedad ha constituido en favor de los acreedores. Entonces, ahí pueden accionar para protección. Estamos hablando de una hipoteca, de una prenda, de una fianza. Dice, los acreedores podrán ejercer la acción de revocación en cuanto al acuerdo de la Asamblea General que disponga a renunciar del ejercicio de acción de responsabilidad, existir de oficio respectivo, celebrar tasación con uno o varios administradores. ¿Sí? Esto es, o sea que los acreedores también pueden impugnar, ¿verdad? Pueden promover esa acción de responsabilidad para lograr la remoción de un administrador, porque el administrador en su actuar ha perjudicado la garantía que está constituida a favor de la sociedad, una garantía hipotecaria o prendaria, en donde los acreedores se les garantizó el crédito que ellos consideran en calidad de empréstito, de préstamo a la sociedad. Dice, esto lo habíamos ya hablado alguna vez, ya lo habíamos explicado. La remoción de los administradores, ya lo habíamos dicho. Que estos pueden ser removidos sin expresión de causa. O sea, cuando un administrador se le va a cesar en su cargo, no es necesario que exista alguna causa determinada para poderlo cesar. Sencillamente se somete a deliberación, votación de la asamblea, y la asamblea lo acuerda y ya. Y, lógicamente, que tendrá que nombrar un sustituto, ¿verdad? Dice artículo 178, remoción. Los administradores pueden ser removidos sin necesidad de expresión de causa, mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General. O sea que cuando se va a remover administrador, cuando el administrador va a ser cesado de su cargo, no se necesita expresar causa. No se necesita expresar causa. Yo pienso que eso es algo injusto. La ley debe haber previsto aquí que sí se determina una causa justa para poderlo remover, pero aquí establece que no se necesita establecer causa. Simple y sencillamente, si le quiere remover, se le remueve sin expresar causa, porque la ley así lo establece. Y dice el segundo párrafo, al resolver la remoción de uno o varios administradores, la propia asamblea nombrará a quien lo sustituye. Al momento de que se remueva, en acuerdo de asamblea que se establezca, también se debe establecer quién va a ser el sustituto. A menos de que la escritura social establezca quién puede ser el sustituto, ¿verdad? Dice remoción parcial. Para la remoción parcial de los administradores se hará una votación por cada uno que se requiera remover. Para lograrlo se necesitará que los votos que se pongan a su remoción sean menores que los requeridos para elegirlo. O sea, cuando él se eligió, tuvo unos ciertos determinados de votos, y los votos que se necesita para removerlo tienen que ser menores a los requeridos, ¿verdad? Para que no se pueda remover. Porque dice, para la remoción parcial de los administradores se hará una votación por cada uno que se quiera remover. O sea, por cada administrador que se quiera remover es una votación. Y opera la sindicación de votos también ahí. Opera. Porque al final vamos a ver, pues al final establece que se aplica el artículo 115. Entonces, para la remoción, cuando estamos hablando de una remoción parcial, estamos hablando que no se va a remover a todo el Consejo de Administración, a todos los administradores, sino que a ciertos administradores, o a uno. Pero eso es parcial, no total. Entonces, se hace una votación por cada administrador que se desea remover, ¿verdad? Los votos opositores tienen que ser menores
a los votos que se requieren para elegirlo. O sea que para nosotros, en resumidas cuentas, para poder remover, tiene que utilizarse los mismos votos que se utilizaron para elegirlo, para poderlo remover. Los votos disidentes, pues lógicamente que tendrán que ser menores, para que se pueda cumplir con esa premisa de poderlo remover. Dice, la escritura contemplar la elección de administradores por diversas clases de acciones, su remoción se hará por votación de las personas de la misma clase. O sea, si hay administradores elegidos conforme a las secciones de voto limitado preferente, también solo ellos son administradores en cuanto a los acuerdos de estos, a funciones de estos accionistas, también, pues lógicamente que únicamente tendrán voto para su remoción los accionistas de esa calidad o esa especie de acciones. Y en lo aplicable se observará la acumulación de votos prescrita en el artículo 115, que es la sindicación de votos. Acuérdense de eso. Perdón, en la sindicación de votos. La sindicación de votos son los acuerdos que los accionistas, que vieron que nadie me dice nada, o sea, están ahí dormidos. Alguien me hubiera dicho, mire, eso no es así, sigue alguna pregunta, ¿verdad? Como están ahí ustedes, ¿no? Entonces, esto es, recuérdense que para poder elegir administrador, tiene una que corresponde a un voto. Pero se van a tener tantos votos como el número de accionistas a elegir. Yo tengo 5 acciones y voy a elegir 5 administradores, multiplico mis acciones por el número de votos, por el número de administradores a elegir, y esos son el número de votos que voy a tener. Yo tengo 5 acciones y voy a elegir 5 administradores, entonces tengo ¿cuántos votos? Tengo 25 votos. Entonces también aplica esto aquí, esta premisa, que es el voto acumulativo, ¿sí? Para poder también promover la dimisión de un administrador. Dice reinstalar. Los administradores removidos por causa de responsabilidad solo podrán ser nombrados nuevamente en caso de que en sentencia firme resuelva de la acción intentada en su contra. Entonces, después del juicio de responsabilidad, si se determina que hay una sentencia que declara lugar la demanda de responsabilidad, no la absolución o la condena, porque aquí no estamos en el proceso penal, sino que es una sentencia que declare sin lugar la demanda de responsabilidad. Entonces, volverá a su casa, reinstalado. Dice nombramiento de gerentes. La Asamblea General o los administradores, según la escritura social, podrán nombrar gerentes generales, sean aquel que está en la cúspide que tiene la administración general total de la sociedad. Pero esos administradores o gerentes especiales, pues, lógicamente que tener la administración en cuanto a ciertos y determinados actos, que no es la totalidad de los actos de la sociedad, no son la totalidad de los actos de administración, sino que una cuota fracción. No nos vayamos a confundir con los factores que tienen a su cargo la dirección de una empresa o establecimiento mercantil y que van a promover y celebrar actos por cuenta de un principal, ¿verdad? No. Ellos tienen a su cargo la dirección de una empresa o establecimiento mercantil. Aquí son administradores de otro tipo de actos más limitados de la sociedad. Dicen, los nombramientos de gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por la Asamblea General de los Administradores, según sea el caso. Cargo de gerente es personal y es indelegable. O sea, que se pueden ser removidos también en cualquier tiempo, ¿verdad? Y no habla de expresión de causa aquí para poderlo remover. Dice, el cargo de gerente es personal y es indelegable. O sea, no se puede delegar entre otras personas, no se puede transmitir. Dice, facultades de los gerentes. Los gerentes tendrán todas las facultades y atribuciones que establezca la escritura social. Y además, aquellas que les confiera el Consejo de Administración. O
sea, aquí, entonces, ¿dónde van a estar las facultades otorgadas por las administraciones? ¿De dónde generan? ¿De dónde nacen las facultades de los administradores? Son gerentes, lógicamente que nacen de la escritura social. La escritura social va a establecer cuáles son las atribuciones de ellos. Y también aquellas que estén prácticamente establecidas, que establezca el Consejo de Administración. Dice, y dentro de ellas gozarán de las más amplias facultades de representación legal y de ejecución y deben rendir periódicamente cuenta de su Consejo de Administración. Entonces, la escritura social va a establecer las atribuciones del administrador. Y también el Consejo de Administración va a establecer cuáles van a ser esas atribuciones. Y ellos van a tener la representación legal de la sociedad y tienen como obligación importante de esas funciones que ellos realizan, que es la gestión de ellos, es decir, les llama la gestión, plazo o tiempo durante el cual es un plazo o periodo de tiempo para el cual han sido nombrados para ejercer ese cargo de administradores. Deben rendir de forma periódica informes a la sociedad para ver si cumple con el objetivo para el cual fue creada. Dice, si las facultades y atribuciones de los gerentes no fueren delimitadas, tendrán las de un factor. El gerente responderá ante la sociedad por las mismas causas que los administradores, o sea, que debe establecerse para los gerentes bajo qué funciones van a tener, qué actos, o sea, no van a tener a su cargo toda la organización empresarial como lo hace un administrador único como un gerente general, sino que de esa organización empresarial ellos ejecutan determinados actos y ellos van a responder de esos actos ante la sociedad. ¿Sí? Si no se establece qué actos están delimitados para que ellos funcionen, entonces para que ellos ejerzan su responsabilidad, entonces van a responder por las mismas causas que responden dos factores. Y los factores van a responder porque ellos tienen a su cargo la dirección de una empresa o establecimiento mercantil. Los factores son los gerentes de agencia. ¿Sí? Son los gerentes de agencia. El gerente, por ejemplo, de una agencia del Banco Industrial, ¿verdad? El gerente de la agencia aquí de las tiendas Max. El gerente, por ejemplo, de una farmacia aquí, de una cadena importante, de las cadenas que funcionan aquí. El artículo 203 establece, dice, artículo 263 dice, son factores quienes sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Ya nos queda claro eso, ¿verdad? Dice el artículo 123. Aunque el gerente haya sido designado por la Asamblea General, corresponde a los administradores la dirección y vigilancia de su gestión y responderán solidariamente con él de los daños que su actuación ocasiona en la sociedad, si hubiera negligencia grave en el ejercicio de esas funciones. O sea, que ese gerente va a responder a la administración, ¿sí? Y les van a tener que hacer la vigilancia, la inspección, la verificación de las funciones, de la gestión de este gerente específico. Y va a responder de forma solidaria por los daños y perjuicios que ocasionan a la sociedad, ¿verdad? Si hubiera alguna negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. Pues aquí ya no habla de culpa, habla de negligencia. Y pienso que son dos motivos totalmente distintos. Y creo que la ley debe ser más específica en este caso, debe ser también por culpa. Negligencia es cuando por falta de conocimiento en alguna esfera de la ciencia, arte, profesión o técnico que desempeña ese gerente. Error, pero también debería ser penado si eso lo hace por un objetivo. Vamos a terminar por aquí con lo que es el órgano
de administración. No sé si ustedes tienen alguna duda con relación al órgano de administración, porque si no vamos a pasar a otro punto. ¿No hay ninguna duda? Bueno, esto es lo malo del sistema. Realmente no tenemos, no tenemos una plataforma para poder llegar a ustedes otro tipo de material, ¿verdad? Otro tipo de material más interesante, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener un abanico de dónde escoger, sino que desafortunadamente solo tenemos esta clase aquí, algunos están algo dormidos o no sé qué les pasa, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente solo tenemos esto, ¿verdad? Y quiero pedir disculpas por si la clase es aburrida o no se entiende, ¿verdad? Pero pues estas son las herramientas que nosotros hemos conseguido para dar clases. Y desafortunadamente uno es estado de mano, ¿verdad? En cuanto a este respecto, de no poder tener algún otro abanico de cuestiones para poder hacer llegar el conocimiento. Entonces, si no tienen dudas, pues vamos a seguir adelante. Entonces vamos a analizar un poquito nosotros. Los ejecutores especiales ya habíamos hablado de ellos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización, fundamentalmente, es el que va a realizar una inspección, verificación y supervisión, y lógicamente que es una fiscalización del órgano de administración, para verificar que el órgano de administración esté cumpliendo con las funciones que la escritura constitutiva y el Código de Comercio les han otorgado. Y lejos de ello, para verificar también la política económica y financiera de la sociedad. Entonces, existen dentro de los órganos de fiscalización, puede estar la sociedad de órganos de fiscalización, básicamente tiene 4. ¿Sí? Ese órgano de fiscalización de la sociedad anónima puede estar integrado los accionistas, y si no, ustedes pueden nombrar a uno o varios auditores o comisarios. Tendrán que ser otros 3 sistemas, un sistema integrado solo por contadores, auditores, otro por comisarios. Son 3 sistemas distintos de fiscalización, de conformidad con la escritura social, y cuál va a ser la normativa que va a regular la actividad del órgano de fiscalización. Pues lógicamente que la escritura social, porque esa es ley para los socios, para los accionistas, y también la normativa del Código de Comercio. Y la escritura puede establecer que se utilicen todos estos sistemas, o que se utilice uno de ellos, o se utilicen todos, o más de uno. La escritura constitutiva lo va a establecer, pero lógicamente que el órgano de administración va a tener a su cargo, lógicamente, todo lo que es la verificación de las utilidades, la recaudación de las utilidades. Va a tener algo también verificar que el contacto se esté llevando conforme a la ley, y verificar bien el objeto del cumplir con sus funciones específicas. Entonces el órgano de fiscalización verificar y va a supervisar a los administradores para ver si los administradores pues, están cumpliendo con esa función, establecer que los objetivos sociales se cumplan, establecer que la sociedad lleve una contabilidad legal conforme a derecho que esté actualizada, verificar que las utilidades que reporten los administradores sean las adecuadas, verificar que los honorarios de los administradores estén siendo devengados de una forma adecuada, de verificar que los administradores en la representación legal de la sociedad estén ejecutando actos que la escritura constitutiva les ha otorgado y que establece la ley, no estén ejecutando actos arbitrarios y autoritarios que estén creando un abuso de autoridad porque se están ejerciendo de sus facultades.
de que ejercen solo aquellos actos que establece la escritura social o que se les ha sido encomendados en asamblea. Entonces, el objetivo del órgano de fiscalización va a ser supervisar, va a ser verificar ese proyecto, esa memoria de labores de la sociedad, ese informe del órgano de administración donde se establezca un resumen detallado de funciones ejercidas durante un ejercicio social y establecer que están cumpliendo con el objeto social de la manera que les encomendaron. Están representando a la sociedad de la forma que la sociedad lo estableció. Están ejecutando negocios o actos que estén en la escritura social o que no estando establecidos ahí, los socios accionistas en asamblea les otorgaron facultades para celebrar ese tipo de negocios, celebrar cierto tipo de actos o entablar cierto tipo de acciones de carácter judicial. Ese es el objetivo específico. Bueno, analizamos el fundamento legal todo de lo que es el órgano de fiscalización antes que un poquito del... ¿Hay alguna duda? No, licenciado, no hay dudas. Ok. Artículo 184. Dice quién es fiscaliza. Dice las operaciones sociales serán fiscalizadas por los accionistas, por uno o varios contadores o por uno o varios áreas, de acuerdo con las decisiones de la escritura social. Y lo está en este capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de dos temas. Por más de uno, pueden escogerse dos o más. Vamos a establecer ahora quién va a designar al órgano de fiscalización. Lógico que son los socios de la asamblea. Acordémonos que la asamblea es el órgano soberano de la sociedad. Acordémonos que cuando la escritura social no establezca para determinadas operaciones sociales o acciones sociales o actividades sociales o relaciones jurídicas de carácter social, cómo se debe proceder, la lógica nos ha empujado a establecer y le hemos aprendido que hay que acudir a una asamblea general. Y en la asamblea general los accionistas decidirán esas funciones que no están establecidas en la escritura social. Van a pactar en un acuerdo de asamblea para que para que el órgano de fiscalización tenga esas funciones fiscalizadoras. Dice, los contadores o los comisarios deberán ser designados por la asamblea ordinaria anual que practican de administradores. Y para el ejercicio de sus funciones dependerán exclusivamente de la asamblea a la cual rendirán sus votos. O sea, quien los nombra a ellos va a ser la asamblea ordinaria, va a ser una asamblea. Recuerden que hay dos tipos de asambleas, ordinarias y extraordinarias. Y la asamblea ordinaria es la que los va a nombrar y lógicamente quien los puede remover. Ese artículo lo establece así, pero si nosotros analizamos el artículo 134, numeral segundo, dice nombrar y remover los administradores al órgano de fiscalización si lo hubiera y determinar sus respectivos emolumentos. Entonces había que amarrar esos para que estén unidos, ¿verdad? Entonces, los contadores o los comisarios deben ser designados por la asamblea anual que practique la elección de administradores. Y para el ejercicio de sus funciones dependerán exclusivamente de la asamblea a la cual rendirán sus informes. O sea, ellos dependen exclusivamente de la asamblea general y a ellos, a los accionistas que integran esa asamblea, les van a rendir cuentas. Dice, si hubiere más de dos comisarios, estos actuarán conjunta, estos actuarán separadamente. Si hubieren más de dos comisarios, actuarán separadamente. En la misma asamblea ordinaria anual se elegirán los contadores o auditores suplentes, quienes
hacer funciones de fiscalización de los titulares. Entonces, también, en el órgano de fiscalización tienen que establecerse suplentes, ¿verdad? Y van a ser designados por la Asamblea General. No establece aquí que la escritura social va a designar, pero creo que si la escritura social los designara, pues creo que sería totalmente permitido. No hay nada en cuanto a ninguna prohibición al respecto. Y recordémonos que la escritura social también es ley para los accionistas. Dice derecho a nombrar auditor. Si no obstante lo anterior, no se designan los auditores o comisarios sin perjuicio de que se mantiene el derecho de los accionistas para examinar por sí o por medio de expertos la contabilidad y los documentos de la sociedad, cualquier número de accionistas, aunque representaría, tiene derecho para nombrar un comisario para que por su cuenta, fiscalice las operaciones sociales, la Junta General de Accionistas haga la designación. Entonces, valga la redundancia que aquí los accionistas pueden nombrar, o sea, no obstante que la sociedad tiene este sistema de fiscalización, de que los accionistas nombran en asamblea al órgano de fiscalización y cómo va a estar integrado, cualquier socio puede nombrar a cualquier accionista, cualquier número de accionistas, ¿verdad? No importa que sea la minoría, ¿verdad? Aunque sea uno, ¿verdad? Tiene el derecho de nombrar a cualquier auditor o comisario para que por cuenta de la sociedad, no por cuenta del accionista, no por cuenta de, ¿sí?, sino que por cuenta de la sociedad, pues fiscalice las operaciones de la sociedad para establecer que la Junta, para establecer que los administradores están cumpliendo o no con su función, porque ellos son los que fiscalizan. Ese procedimiento para elegir o remover. Para la elección de comisarios. Lick, una pregunta. Dígame. ¿Y si los demás socios no están de acuerdo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es una minoría. Aquí la ley lo establece, o sea, los otros, aunque no estén de acuerdo, es un derecho que tiene la minoría de poder nombrar a cualquier contador o auditor o comisario, porque lo que tienen que velar ahí son por los intereses de la sociedad, no por los intereses de ellos. ¿Sí? O sea, la sociedad, en este caso los accionistas nombraron un órgano de fiscalización, ¿verdad? Pero puede haber alguna minoría que no esté contenta con la fiscalización, ¿verdad? Entonces, puede nombrar, contratar a otros contadores para que ellos vengan, verifiquen y analicen las operaciones sociales, y lógicamente que lo que más tienen que verificar es la función del órgano de administración, para ver si de alguna forma se están afectando los intereses de la sociedad, no los intereses de esa minoría, sino que lo que sucede con esa minoría es que la minoría esa no está muy convencida con la función que está ejerciendo el órgano de administración, ¿sí?, que nombró la mayoría de socios. Pero tienen que ser minoría y tienen que ser socios que hayan votado en contra del nombramiento, ¿sí?, de ese órgano de fiscalización. Gracias. Okay. Muy bien. Dice procedimiento para elegir o remover. Dice para la elección de comisarios, los cuales pueden ser o no accionistas, si fueren más de uno, se procederá como lo determina el artículo 115. Y el artículo 115 era lo que yo les explicaba, el número de votos. Que los accionistas van a tener tantos acciones multiplicado por el número de administradores a elegir. Por eso que se lo vimos en su oportunidad, dice voto acumulativo.
La elección de administradores de la sociedad, los accionistas con derecho a voto tendrán tantos votos como el número de accionistas multiplicado por el número de administradores a elegir y podrán emitir todos sus votos a favor de un solo candidato o distribuirlo entre dos o más de ellos. Entonces, eso opera también aquí para poder nombrar o para poder remover a los miembros del órgano de fiscalización. Es decir, los accionistas van a tener tantos votos multiplicados por el número de fiscalizadores a elegir. Yo tengo 5 acciones y voy a elegir 5 fiscalizadores, multiplico 5 por 25 votos. Y esos votos los puedo destinar a un solo fiscalizador o a varios de ellos. Así se elige. Dice, para la elección de comisarios, los cuales pueden ser o no accionistas, pues si fuere más de uno, se procederá como lo determina el artículo 115 de este código. Y hay una cuestión que me llama mucho la atención antes de que toquemos aquí. El artículo 186 que estábamos leyendo, dice en su párrafo final, dice, aunque represente minoría, tiene el derecho para nombrar un comisario para que la fiscalice las operaciones sociales hasta que la Junta General de Accionistas haga la designación correspondiente. Es que el carácter de interinos, esos auditores que se nombran ahí, aquí habla de una Junta General de Accionistas. Y eso no es un error del legislador. Junta General de Accionistas. En primer lugar, aquí hay una asamblea general y es de carácter ordinario o extraordinario, pero no nunca una. Esto es mala redacción del código, ¿verdad? Mala redacción del código. Falta de técnica legislativa, ¿verdad? Dice, para la remoción de los auditores o de los comisarios se procederá como establece para la remoción de administradores en los artículos 178 y 179, que tiene que haber una acción, o sea, son removidos libremente, removidos sin expresar motivo, razón o circunstancia. Y también, para poder ser removidos, también se puede iniciar una acción de responsabilidad en contra de ellos, ¿verdad? Vamos a ver aquí ahora las atribuciones. Son atribuciones de los auditores o de los comisarios, además, pues no dice que sean de los contadores. Entender que sí, porque ejercen opciones de fiscalización. Son atribuciones de los auditores o de los comisarios. Además de las otras que señalan las leyes especiales de escritura social o de la Asamblea General, dice fiscalizar la administración de la sociedad y examinar su balance general y demás estados de contabilidad para cerciorarse de su veracidad y razonable exactitud. O sea, de verificar que la contabilidad pues refleje realmente los números de la sociedad, refleje realmente el estado patrimonial de la sociedad, la situación financiera, ¿sí? Que sea exacta. Segundo, dice, verificar que la contabilidad sea llevada de forma legal y usando los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, el sistema de partida doble. El sistema de partida doble, eso lo habíamos establecido en su oportunidad. Que está en el artículo 368 que ahí leímos una vez. Dice, los comerciantes están, artículo 368, están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble. De ahí, por favor, apaguen ese micrófono. ¿Sí? Clic, buenas noches. Solo quería hacerle una nota ahí. En todas las partes aquí del código donde dice contabilidad general, principios de contabilidad generalmente aceptados, eso ya cambió, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es que pongan normas internacionales de contabilidad financiera, que es lo más actual y lo adoptado por las leyes guatemaltecas con relación a la contabilidad. Perfecto. Normas internacionales de contabilidad financiera. Normas internacionales de contabilidad financiera legalmente aceptadas. Sí. Que son las que ha adoptado la República de Guatemala, ¿verdad? De distintas leyes de carácter fiscal, ¿verdad? Sobre todo en el código tributario, ¿verdad? Sí, eso es, digamos, lo más actual que hay en contabilidad, ¿verdad? Eso de los principios de contabilidad ya no se usan.
Sí, la verdad es que este código tiene que ser objeto de una reforma, ¿verdad? Ese es un bonito punto de tesis. Es un bonito punto de tesis, muy bonito. Se podría quedar como anillo al dedo para usted para más adelante, pero igual usted sabrá, ¿verdad? Si quiere más apasionado o alguna cosa así, muy interesante como usted sabrá. Pero me parece que este es un bonito punto. Dice, hacer arqueos periódicos de caja. Quiero que nos explique esto. Dice, hacer arqueos periódicos de caja y valores. Eso sí, no mucho lo manejo yo. Sí, un arqueo de caja y valores, realmente lo que se hace es contar el dinero y los bienes que tenga el encargado de la caja o el tesorero de la compañía periódicamente para ver que todo esté completo, ¿verdad? Que no vaya a faltar ni sobrar nada ahí. Muchas gracias, mi amable. Bueno, dice, exigir a los administradores informes sobre el desarrollo de las operaciones sociales de determinados negocios, porque recuerde que ellos van a fiscalizar a los administradores. Dice, someter al Consejo de Administración acerca de la agenda de los puntos que estimen pertinentes. Asistir, pero sin, o sea, ellos pueden, acuérdense que ellos pueden, al momento de convocar, pueden convocar asamblea general al momento de convocar, pues los administradores tienen derecho a que figuren determinados puntos en la agenda, ¿verdad? Y también, si ellos no convocan, pueden someter al Consejo de Administración la necesidad de que se incluyan dentro de la agenda ciertos y determinados puntos que son pertinentes, que se deben discutir, ¿verdad? Dice asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración cuando lo estimen necesario. O sea, que ellos pueden asistir a las reuniones de los administradores, tienen voz, pero no tienen voto. Dice asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas generales de accionistas y presentar su informe y dictamen sobre los estados financieros, sosteniendo las iniciativas que se convengan. Y de ahí dice, en general, fiscalizar, vigilar e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. Licenciado Jorge. Pulpo. Dígame, Nick. ¿Usted no cree que este artículo 188, donde dice son atribuciones de los auditores o los comisarios, también tendría que establecer que son atribuciones de los contadores también esto, no? No, licenciado, porque fíjese que los contadores, realmente ellos son los que elaboran la contabilidad, son los que preparan los estados financieros, entonces no pueden ser juez y parte, ¿verdad? Exacto, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la aclaración, muy amable. Bueno, creo que nos vamos a quedar por aquí. Nos vamos a quedar por aquí. En la siguiente clase terminamos de analizar esto. Ya comenzamos a analizar lo que es la sociedad en comandita por acciones. Disculpen, dentro de las diapositivas que yo les di, sociedad en comandita por acciones. No, todavía no, ¿verdad? Se les voy a trasladar mañana, primero Dios. Gracias, Lee. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ya, Kelly, no hay ninguna pregunta. No, Lick, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Lisa. Lisa Polanco. Luz Polanco. Bueno, no hay dudas. Entonces, que tengan una bendecida noche. Que estén bien. Todo salga bien. Gracias, Lick. Feliz noche. Bendiciones. Nos vemos bien. Muchas gracias.